Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas. En nuestro programa Detrás del Médico presentamos al doctor Óscar Ramírez Macías, que nos hablará sobre lesiones meniscales y sobre todo nos aconsejará qué es lo mejor para sus rodillas. Quédense con nosotros, esto es Detrás del Médico. Hoy hablaremos sobre lesiones meniscales y otro tipo de lesiones en la rodilla. Para eso el doctor Óscar Manuel Ramírez Macías, aparte de ser un gran ortopedista, tiene un hobby que lo comentaremos más tarde. Bienvenido a nuestro programa, Óscar. Es un honor tenerte aquí. Somos amigos de hace mucho tiempo, compañeros de la profesión, y realmente para mí la invitación me llena de mucho gusto. Háblanos un poquito sobre las lesiones más frecuentes que existen en la rodilla. Muchas gracias, José Luis. El agradecido soy yo. Las lesiones más frecuentes en la rodilla habitualmente son lesiones meniscales, lesiones por inestabilidad y evidentemente las lesiones deportivas y lo más frecuente también, dependiendo de la edad, las lesiones por desgaste. Estas lesiones meniscales siempre serán lesiones de alta energía, o sea, lesiones que se presentan por alguna caída, o estas pueden ser exclusivamente en pacientes añosos. No, también en los jóvenes. Evidentemente, alta energía, puedes encontrar prácticamente cualquier lesión en la rodilla. Sin embargo, los mecanismos que más afectan a los meniscos son las torsiones. Por eso es que es una lesión tan frecuente en futbolistas, especialmente los que juegan en pasto natural, que usan zapatos especiales que se anclan al piso, ellos giran y en esa torsión el menisco no tolera ese tipo de fuerzas y produce rupturas. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente que tiene este tipo de lesiones meniscales? Principalmente dolor y algunas de estas lesiones pueden generar bloqueos articulares. El paciente te refiere que en ocasiones siente un brinco dentro de la rodilla y cuando quiere estirarla o en su defecto flexionarla, tiene un punto donde ahí se detiene o ya no puede regresar la rodilla a su lugar. Ok. Entonces, para nuestro público, que es muy importante señalarlo, es que las lesiones meniscales son lesiones donde a veces el paciente dice como que traigo una piedra dentro de la rodilla y se me hincha bastante. ¿Cuál pudiera ser el mecanismo por el cual el paciente debe de acudir al médico de manera temprana? Bueno, simplemente el dolor, ¿eh? El dolor es más que suficiente para que el paciente acuda al doctor, porque por lo general no es un dolor que se le va a quitar en 2 o 3 días. Pasan los días, el paciente sigue con dolor y esa sensación de tener o un bloqueo o un cuerpo extraño, esa piedrita dentro del zapato. Ok. ¿Cuál es el menisco que más frecuentemente se lesiona? El medial, es decir, el de la parte interna de la rodilla. ¿Y esto qué pasa si un paciente no se atiende de una lesión meniscal? Varias cosas. Número 1, la lesión puede incrementarse. La lesión puede crecer si es que hay diferentes tipos de lesiones. Puede convertirse de una lesión simple a una compleja o crecer o en su defecto también generar un deterioro del cartílago precisamente por estar dañándolo continuamente y generar una lesión secundaria que ya no es solo del menisco, sino que también ya afectó al cartílago. Aparte de las lesiones meniscales, también en ocasiones se puede acompañar cuando es una torsión bastante fuerte o que la pierna se queda clavada completamente en el piso o en el pasto, como tú comentas. Hay algunas otras lesiones que se acompañan a las lesiones de menisco. ¿Cuáles son las que más frecuentemente se pueden encontrar? Bueno, las lesiones ligamentarias. Cuando estas fuerzas exceden la torsión o el mecanismo hacia un lado, hacia afuera o hacia dentro de la rodilla, recordemos que la rodilla tiene unos estabilizadores secundarios que son los ligamentos. Los ligamentos más frecuentemente lesionados son los ligamentos colaterales, especialmente el colateral medial, y pues todos hemos oído la lesión de los ligamentos cruzados. El anterior es el que más frecuentemente se lesiona. De eso ya hablaremos un poquito más tarde
y lo más importante de esto. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Aparte clínico, ¿qué otro armamentario se necesita para poder determinar que el paciente tiene una lesión dentro de su rodilla? Bueno, como apoyo, una vez que hicimos una buena exploración física y encontramos los signos positivos como las maniobras de McMurray, que nos dan la sospecha de que si hay una lesión meniscal, entonces debemos de apoyarnos con un estudio de resonancia magnética. Bien, hay que recordar a nuestro público que de primera intención la resonancia magnética debe de ser un elemento de diagnóstico en el cual el médico debe de solicitar y no ya llegar con una resonancia magnética, sí, porque a lo mejor estamos gastando un dinero en el cual no es necesario. Pero sí es importante que permita primero que el médico especialista, en este caso Oscar Ramírez, su servidor, o a cualquier otro traumatólogo, haga una exploración física, porque como bien dices, a veces las lesiones meniscales no vienen solas, vienen acompañadas de este tipo de lesiones y que a la postre pueden dar un problema. Ya hablamos un poquito sobre las lesiones del cartílago articular, ya hablamos sobre los tipos diferentes de lesiones en la localización del menisco. Ahora, si tenemos un paciente que de manera crónica tiene una lesión en su rodilla, regularmente, ¿cuál es el procedimiento que tú recomiendas ya hacer? Bueno, inmediatamente el estudio de la resonancia magnética para detectar hasta dónde llegó el límite de esa lesión, si permanece como una lesión meniscal solamente o si ya se agregó, ya lo mencionaste, una lesión del cartílago o algún daño mayor en esa rodilla. Yo pienso que, lo dijiste muy claro, los estudios de laboratorio y gabinete son una asistencia para nosotros para corroborar una sospecha clínica que tenemos. Y sí pasa mucho que el paciente llega ya con el estudio porque le recomendaron, vas a ir con el doctor hasta antes una resonancia. La resonancia magnética es un estudio costoso que pienso que se puede evitar en algunos casos y no debe de hacerse en forma inicial, obviamente para evitar el gasto, ¿verdad? A nadie nos sobra el dinero. Sí, sobre todo porque a veces, bueno, las compañías aseguradoras que ahora actualmente se ponen muy exigentes y ya las lesiones internas ya no son consecutivas de protección para los seguros de gastos médicos. Entonces, esto genera que los pacientes tengan un costo mayor, más elevado en cuanto a los tipos de tratamiento. Ahora, una pregunta obligada, ¿en qué momento está indicada la sutura o la reparación de un menisco? Bien, es interesantísima esa pregunta porque no todos los pacientes son candidatos a una reparación meniscal. Cuando hablamos de reparación meniscal es que vamos a suturarlo, como tú lo mencionas, hay diferentes formas de hacerlo, pero principalmente no solo la complejidad de la lesión o el tipo de lesión, sino la edad del paciente. Es bien importante, el menisco tiene una circulación muy singular y sobre todo hay que considerar esas cuestiones anatómicas para decidir el suturar o no una lesión meniscal. Pero la edad del paciente es primordial, es decir, en la medida que vamos avanzando en edad, nuestros meniscos van careciendo más de esa circulación. Y si no tenemos circulación, no tenemos cicatrización, de manera que habrá que escoger muy bien al paciente y a la lesión. Sí, sobre todo porque hace muchos años yo recuerdo que los futbolistas cuando tenían una lesión de menisco se lo quitaban y a veces se quitaban el otro menisco que estaba sano, dicen como para que se emparejara. Eso ya desde el advenimiento de las artroscopías ha dado muy buenos resultados y como tú bien dices, a lo mejor en vez de que el paciente, si clínicamente tienes una lesión meniscal, creo yo que antes de cualquier otra cosa, si no es necesaria una resonancia magnética, como tú dices, pues una vez hacer una artroscopía, ¿no crees? Claro, bueno, son los famosos menicidios, lo vimos muchas veces. La rótula, por ejemplo, causa a veces sintomatología que parece ser meniscal y antes, como no existía el método de la resonancia magnética que nos ayudaba
a reforzar un diagnóstico, pues se decidía hacer menisectomías, que ahora les llamamos menicidios, y que muy probablemente muchos de ellos las perdieron sin necesidad, y ahora a muchos de estos pacientes les estamos poniendo prótesis porque vivieron una vida sin meniscos. Vamos a hablar un poquito sobre las consecuencias de las lesiones meniscales en el deportista, porque eso es importante, y por ahí hay algunos jugadores de fútbol actualmente que tienen lesiones meniscales que no han sido tratados de manera adecuada porque pues, son jugadores que les pagan mucho dinero mensualmente para seguir trabajando, los infiltran y siguen jugando fútbol. Aquí lo más importante es que nos digas si una lesión de menisco puede llevarte a una osteocondritis. Bien, osteocondritis tradúzcase como una lesión del cartílago, y cuando hablamos de la medicina deportiva, especialmente la del futbolista profesional, estamos hablando de otra medicina, es decir, son dos diferentes medicinas que se hacen en el atleta profesional y la que se hace en el mortal como tú y yo. Sí. Es decir, en el atleta profesional tienes dos presiones, la presión clínica, la del paciente, y pues la del dueño del equipo o quien está alrededor de este jugador en el equipo, y no sé más lo que cuesta, sobre ¿no? todo recuperarlo para que... Recuperarlo, ese atleta en la banca es carísimo, y eso es lo que te reclaman a ti, de manera que son muchas veces pacientes que terminan con lesiones secundarias a la lesión primaria que tuvieron de su menisco, y más complejos de tratar, ¿no? Ahora, una lesión que no sea traumática son las desviaciones del eje de la rodilla. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, claro que sí. Para que el público lo entienda, las lesiones del eje, nosotros al esqueleto humano lo medimos con ejes y ángulos como cualquier ingeniero mide una estructura de un edificio. Nuestros ejes en las extremidades inferiores tienen ya unos parámetros que están preestablecidos de acuerdo a la anatomía y a la fisiología de estas extremidades, y esas nos dictan un lineamiento, ¿sí? Entonces, antes de irnos a fondo con la lesión, precisamente hay que ver si en el fondo el paciente tiene una alteración de ese eje, y prácticamente, para que las personas que nos escuchan lo entiendan, son los pacientes que tienen las rodillas de charrito, es decir, arqueadas hacia afuera, o como Kiko, metidas hacia la parte del eje medial, ¿sí? Entonces, estas alteraciones de los ejes van a producir unas cargas anómalas en los diferentes compartimentos de la rodilla, las cuales pueden exacerbar estas lesiones o generarlas en su defecto. Bien, el doctor Oscar Ramírez Macías, aparte de ser un trotamundos y de haber recorrido una gran parte de México, de Europa, él tiene una afición muy excelente. Yo podría decir que desgraciadamente no me dedico yo, pero yo veo que él, como ciclista, has estado en Santiago de Compostela manejando bicicleta, has estado en la primavera. Entonces, ¿cuál es la experiencia que tú tienes, el hecho, y qué fue lo que te orilló a escoger este deporte? Pues tengo nada más 45 años arriba de la bicicleta. Fue una afición que tengo desde la adolescencia, y que fue creciendo y creciendo y creciendo, y por alguna razón me ha gustado tanto que no me he bajado la bicicleta desde entonces. Claro, la dejé en algunas épocas, la escuela de medicina, que no daba tiempo más que para leer libros, y no daba tiempo de pedalear, pero hoy día es un deporte que practico prácticamente 4 o 5 veces a los días de la semana, ¿eh? ¿Y este tipo de ciclismo evita lesiones de rodillas? Bueno, no es que las evite. Las lesiones más frecuentes en el ciclismo no son tanto de ese tipo, sino por las caídas son las lesiones más frecuentes, las lesiones de la cintura escapular, es decir, clavículas, manos. Las lesiones de las rodillas son muy poco comunes en el ciclismo, muy poco comunes. Es más, en los 30 años que tengo ejerciendo ortopedia, tengo 2 o 3 lesiones de ligamentos, meniscos creo que ninguno. Entonces es sumamente raro este tipo de lesiones en el deporte.
Antes de despedirnos y agradecerte tu presencia, Óscar, dinos dónde te podemos localizar, tu consultorio, por favor. Bueno, estoy en la Torre Ángeles, en la calle Tarascos, 3473. Mi teléfono es el 33 36 48 3405. Pues realmente complacido de hablar sobre estas lesiones de rodilla y sobre todo con un experto, un expresidente de la Sociedad de Artroscopía a nivel nacional y otras asociaciones y sociedades internacionales. Gracias por su presencia. Esto es Detrás del Médico. Nos vemos en la próxima, que hablaremos más sobre patología de rodilla. Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas.